la palabra de Dios. Y a Zoraida Valerio, como decía nuestra hermana Yunori, que aunque no está presente, pues les enviamos nuestros parabienes. Estuvimos en su casa también, un culto maravilloso, donde 2 vidas se convirtieron, y ella se sintió muy feliz de que estuviéramos allá junto con ella. Amados, ese es el pueblo de Dios. No es más de ahí ni menos de ahí. Compartir tiempos especiales con nuestros hermanos y sobre todo en la presencia gloriosa de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amados, hay una decisión un poco imprevista, un poco rápida, y es que queremos ir con nuestros hermanos en esta tarde a Gordon Corral, que está ahí en East Tremont. Es un poco abrupta la invitación, pero hermanos, nosotros estuvimos indagando allá mientras estaba la pandemia en su buena, y el ambiente estaba muy sombrío y no nos animamos. En sus malas. Sí, no era lo mismo, no es el mismo ambiente. Pues ayer a Zoraida se le ocurre que pasemos por allá. Mire, hermano, maravilloso el ambiente allá. Está el buffet ahí esperando por nosotros. Perdonen, hermano, mi deseo hubiera sido haberles avisado, aunque sea con una semana de anticipación. Pero a veces las cosas ocurren así. Vámonos para allá. Al final del servicio. Sí, al final del culto, obviamente, ¿no? Si ustedes quieren, predicamos allá también, en Gordon Corral. Estamos prestos para anunciar el glorioso mensaje de Cristo. Pero sí, hermanos, acompáñenos. Vamos a tener un buen tiempo. Y por dinero no se preocupe, porque nuestro Dios es dueño del oro y la plata. Amén. Gloria a Dios. Vámonos todos para allá. Buena comida, hermano, eso sí les digo yo. Eso sí les digo yo. Gloria a Dios. Felicitamos una vez más a nuestros hermanos. Y sin mucho preámbulo, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 5, los versos del 1 al 11. 5. 4, perdón, sí, el 4. El grave error de convertir la bendición de Dios en un Dios. Porque esas cosas ocurren. Los que puedan nos ponemos de pie para reverenciar la palabra. Los que no puedan, el Señor y nosotros entendemos. Primera de Samuel, capítulo 4, versos 1 al 11. Gloria a Dios. Tómense su tiempo, hermanos, porque estamos para eso, para todos alimentarnos del poder de la palabra de Dios. Bendecimos a Dios. Y amado, mientras los hermanos buscan tranquilamente, quiero decirles como pastor que yo ni disculpo a Dios, porque Dios no necesita disculpa, ni me disculpo yo por los mensajes que Dios me da. Yo quiero decirles a ustedes que sin pretender una falsa humildad, Dios en el pastorado también me ha jalado a mí las orejas. Dios me ha amonestado cuando he querido extralimitarme, y las veces que he corregido a los hermanos, lo he hecho en el amor de Dios y con la dirección de Él. Usted sabe, no se crea que el pastor está fuera de que Dios lo corrija, que Dios lo amoneste y hasta que Dios lo castigue si es necesario. Recuerden, él es con la congregación de Él. Es la congregación de Él que el pastor está dirigiendo, no es la congregación del pastor. Digo esto, hermano, porque como persona muchas veces me he visto un poco alterado con ciertas situaciones y he querido tomar decisiones de corrección a mi manera, y el Señor me ha parado en seco, me ha dicho, no es así, no es así, es como yo quiero, no como tú, y esas son mis ovejas. Alabamos a Dios. Entonces, hermanos, le digo esto porque cualquier mensaje que salga de mi boca, yo quiero que ustedes tengan la certeza que no es de naturaleza personal, que es algo para la congregación,
que yo soy el primero al que Dios amonesta, como yo dije ahorita. Cualquier mensaje que usted oiga, que usted siente que Dios le está corrigiendo, que Dios le está amonestando, créame que no tiene la naturaleza ni la connotación de ser personal, sino que es el mensaje del Señor. Vamos a leer, amados. Vamos a leer. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Finés. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Padre celestial, en este momento es nuestro deseo, Señor, que tú nos perdones. Es nuestro deseo, Señor, pedirte tu bendición. Es nuestro deseo pedirte tu gracia en este momento, mientras compartimos el mensaje de tu palabra. Como siempre nos presentamos ante ti, Señor, todo lo que no sea tuyo, quítalo de en medio nuestro. No estamos para traer nociones, no estamos para traer historias ni tradiciones. Estamos para compartir el potente mensaje que se encuentra en el corazón de tu palabra. Gracias por estos hermanos que se encuentran hoy aquí. Permite, Señor, que sea el elogio, o que sea la amonestación, o la exhortación, que salgamos de este lugar edificado, Señor, en el nombre de Jesús. Y los hermanos que no están con nosotros, que tu bendición y tu protección también los alcance. No dejamos de presentar ese viaje de nuestras hermanas a la República Dominicana. Llévalas en la cubierta tuya, Señor, siempre, en tu protección, Padre Santo. Nos alegramos, Padre, de ver a Kimberly aquí en la iglesia, en su casa, en la casa de Dios. Y aún nos alegramos con el aniversario de nuestros hermanos, el cumpleaños de Zoraida en este mes también. Gracias, Señor, porque por ti estamos firmes, por ti vivimos y por ti subsistimos.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes ven en el título, hermanos, el gran error de convertir la bendición de Dios con mayúscula en un Dios con minúscula. Con minúscula. Y yo no sé si ustedes han vivido esa experiencia, pero yo sí, como pastor, y vuelvo y les repito, este mensaje no es de índole personal, pero no sé si ustedes han oído, hermanos de esta congregación y de otras congregaciones, que con frecuencia piden la oración para que para que nos unamos en oración y el Dios nuestro le conceda las peticiones. A veces estamos unidos pidiendo por un empleo, por un buen empleo para nuestros hermanos. Es lo más normal, es lo más lógico. Muchas veces nos unimos en oración, vuelvo y digo, aquí o en otra congregación, para que el Señor provea un compañero, a alguna hermana que está sola y quiere otra vez reconstruir su vida, o viceversa, un hermano que está solo y desea que el Señor le provea una compañera. A veces se da la penosa situación que Dios sí concede la petición, pero entonces la bendición de Dios nos hace que descuidemos a Dios. Eso es lo que tiene que ver con el título, hermanos. Y yo se los digo porque lo he experimentado personalmente. Una vez un hermano se me acercó, hace ya aproximadamente 3 años, y muy destruido me dijo: hermano, yo quiero que el Señor me devuelva a mi familia, porque yo sin ellos no puedo estar. Pero es tan difícil porque mi esposa no me tolera, la mamá de mis hijos, y tenemos una pugna cada vez que nos reunimos. Eso es ofensa y ofensa y ofensa. Yo le dije: cálmate, cálmate. Permítele a Dios obrar. Perdón, hermanos. Permítele a Dios obrar en tu vida. Solamente te exhorto que le seas fiel a Dios. No debemos confundirnos, hermanos. El servicio a Dios no es un canje. Bueno, Señor, tú me concedes esto, entonces yo te sirvo. No, en el sentido que vamos a la presencia de Dios cuando llevamos una petición, debe ser con un corazón contrito y humillado, no como un negocio, no como un intercambio, porque hoy vamos a ver, hermano, que Dios no es un genio que tenga una botellita, que uno friccionando el genio sale. No, Dios no es eso. Nuestro Dios es un ser personal y no hay fuerza que manipule a Dios, ni la de sus hijos siquiera. Dios no permite manipulación. Y hermanos, he visto la mano de Dios obrar. Y he visto también que esas personas han estado vacíos de gratitud a Dios por lo que ha hecho. Y no solamente eso, no han validado que Dios le ha devuelto para atrás la petición que hicieron. Como se dice en el mundo, lo que hicimos con las manos, pues lo desbaratamos con los pies. Usted ve, a veces perdemos de vista a Dios y ponemos nuestros ojos en dioses minúsculos. Con frecuencia eso ocurre. Con frecuencia Dios nos bendice con un buen trabajo y resulta después que el trabajo nos quita tiempo para oír el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es algo que a mí me llama la atención, hermanos. Y vuelvo y les repito, he visto esta situación muchísimas veces. Israel no fue la excepción. Cambió la presencia de Dios. Y el contexto que se encuentra en el capítulo 3 nos enseña, del 11 en adelante, el capítulo 3, nos enseña 2 cosas importantes. El contexto. Dios señala el mal, siempre, con la finalidad de que vayamos a Él arrepentidos. Dios no sorprende a nadie. Examine su palabra. Dios avisa siempre. Dios no es un Dios que castiga con venganza tampoco. Porque un padre que castiga a su hijo con venganza, entonces no lo ama. No lo ama. Lo que está descargando su ira, su disgusto, su frustración sobre él. Y eso no es amor. Cuando se castiga o se exhorta, tiene que ser con dominio propio
y con el amor que tenemos por nuestros hijos. Pero Dios señala el mal para que procedamos al arrepentimiento. Segundo, Dios no castiga sin motivo. Nunca Dios castiga sin motivo. También ese capítulo 3, amados, el capítulo 3, nos ofrece un iluminado contraste cuando somos fieles a Él. Maravilloso contraste, hermano. Y lo vamos a ver más adelante. Dice el verso 11 del capítulo 3, Dios anunciando juicio: he aquí, yo haré una señal en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Eso es el verso 11. Esa expresión, hermano, es utilizada para expresar el horror que vendrá en el castigo. Y dice aquí a Israel, a la nación. No estemos nosotros automáticamente sintiendo que estamos exentos de eso, porque esto es importante señalar que a Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo del pacto, el pueblo a quien Dios primero se dirigió. Miren, el pueblo santo de Dios, y miren lo que Dios está diciendo aquí, hablándole de que el juicio va a venir sin límites sobre ellos, porque la maldad de Dios es la maldad. Ese es el verso 11. Entonces expresa el horror. Dice, en Israel, dice, si usted lo examina, hermano. Pero en el verso 12 pasa de un plano a un plano más personal. Dice contra Elí. Oiga, Dios está hablando a un hijo ya. Dios le está hablando a un miembro de Israel, del pueblo de Israel. Y Dios le está hablando al sumo sacerdote. Esto nos enseña, hermanos, que nosotros no estamos inmunes del castigo de Dios. Si hacemos lo mal hecho ante Él y no vamos en un tiempo oportuno a presentar arrepentimiento ante nuestro Dios, ya no hay límites, ya no hay nada que hacer, ya vienen consecuencias que yo llamo irreversibles, pero Dios siempre abre un espacio para que vayamos a Él. Pasa un plano personal contra Elí. Luego más adelante dice, por la iniquidad que Él sabe. Hermano, cuando le fallamos a Dios lo sabemos. Cuando andamos mal lo sabemos. ¿Por qué Zoraida se percató que el lugar donde estaba no era un lugar que honraba a Dios? Porque ella se dio cuenta. Nosotros sabemos cuando estamos mal. Dios sabe cuando estamos mal. Y lo más peligroso de todo esto es que el enemigo sabe cuando estamos mal. Y cuando no estamos en un lugar donde Dios es glorificado y donde su palabra es respetada. Entonces eso dice en el versículo 12, por la iniquidad que Él sabe, refiriéndose a Elí, el sumo sacerdote, porque sus hijos han blasfemado. ¿Ves? Han profanado el servicio al Señor. Lo que debería ser santo lo convirtieron en algo profano. El acto de estos dos muchachos, hijos del sumo sacerdote Elí. Pero hermanos, ya en los versos 19 al 20 podemos ver el brillante contraste que hay cuando le somos fieles a Dios, cuando somos transparentes en nuestro caminar con Dios. Y Dios expresa 3 beneficios ahí hacia Samuel, expresado cada uno con una representación de una Y. Y Samuel crecía, dice, y Jehová estaba con él, dice la palabra, y no dejaba que ninguna de sus palabras cayeran a tierra. Oiga qué precioso. Que Samuel crecía. La Biblia nos exhorta a crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El cristiano que no crece, decrece. No se crea que se va a quedar del mismo tamaño. La luz y las tinieblas siempre están en pugna. Y yo siempre le he dicho, hermano, que crecer es sinónimo de avanzar. Si no avanzamos en la vida espiritual, aunque no lo creamos, vamos retrocediendo para atrás, como el cangrejo. Dice que Jehová estaba con él. El segundo beneficio, también con una I grandísima, beneficiosa, bendecida.
Hermano, el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amado, cuando la presencia de Dios está con nosotros, el camino que transitamos es iluminado. El camino que transitamos es un camino bendecido cuando Jehová está con nosotros. Dice que ninguna de sus palabras Dios permitió que cayeran al piso. O sea, Dios los representó, Dios los respaldó en sus actos. Porque hemos dicho que el Dios de la Biblia es un Dios moral, hermanos. Si cumplimos la parte que Él nos pide a nosotros, téngalo por seguro que Dios cumplirá su parte. Y estos son los beneficios del contexto en ese capítulo 3, hermano. Qué grandes beneficios cuando le somos fiel al Señor, hermanos. Cuando le somos fiel al Señor. Y eso hizo Dios con el joven Samuel. Apenas era un adolescente. Y ya Dios lo tenía preparado para grandes propósitos en el pueblo y la historia del pueblo de Israel. Y estos pasajes que leímos en el capítulo 4, amados, también tienen mucha información y son sumamente interesantes para nuestras vidas. Dice, por aquel tiempo. Eso marca un punto en la historia, por aquel tiempo. Porque da referencia a que un acto histórico, porque tiene fechas y tiene personajes. No fue un acto que a alguien se le ocurrió. No es un mito, no es un cuento. En aquel tiempo marca el tiempo histórico donde Dios estaba presenciando la condición del pueblo de Israel. Dice que Israel salió a encontrar en batalla ¿a quién? A los filisteos. A los filisteos. Dice el verso 2, y los filisteos presentaron a Israel batalla y trabándose en el combate. Dice que fue en una región interesante, llamativa. Afec se llama. Tiene un valor histórico esto. Pero hermano, no nos podemos quedar en la historia nosotros. Si la historia no envuelve una aplicación espiritual para nuestras vidas, es solamente información. Solamente información. Y la historia tiene su valor. Y mayormente la historia bíblica. Pero hermano, tiene que tener una aplicación. ¿De qué sirve que yo le regale a un hermano cualquier aparato electrónico que haya costado un montón de dinero y no sepa el hermano cómo usarlo? Dice, wow, pero el hermano Leo me hizo un tremendo regalo, pero yo no sé cómo usarlo. Cuando buscamos la aplicación bíblica al hecho histórico, estamos usando la palabra. Y la estamos usando sabiamente. ¿Entiendes? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La grandeza está cuando nos enriquecemos con la historia, pero inmediatamente le damos la connotación espiritual. ¿A quién prefigura el pueblo de Israel? A nosotros. ¿A quién prefiguran los filisteos? A los enemigos del pueblo de Dios, a los principados, a las potestades. Esa región donde se reunieron, ¿por qué no decirlo? Es la esfera espiritual donde se enfrenta el poder de Dios y el poder del enemigo. Hermano, agarremos esa ilustración, porque es así. Todo el que se enfrenta o persigue al pueblo de Dios es enemigo de Dios también, por consiguiente. Entonces tiene valor histórico, pero veamos la aplicación espiritual. Y tristemente el pueblo de Israel fue vencido. Tristemente fue vencido. Dice que fueron heridos cerca de 4,000 israelitas en aquella batalla. Hermanos, no podemos salir desprovistos a la batalla contra nuestros enemigos.
Desde luego, nuestra batalla no es contra sangre y carne, dice la palabra. Nuestra batalla no es contra seres humanos. Las armas de nuestra milicia no son cuchillos y pistolas. El arma de nuestra milicia es la palabra de Dios. Las oraciones de los santos. Esa es nuestras armas. Entonces tenemos que entender la naturaleza de nuestra lucha, la naturaleza de nuestra batalla. Israel salió desprovisto de Dios. No buscó el oportuno socorro de Dios, no buscó la dirección de Dios acá. Y las consecuencias se dejaron sentir allí. Bochornosamente, miles cayeron, hermanos. Y ustedes en el verso 3, porque tenemos la tendencia que cuando las cosas nos salen mal, queremos culpar a Dios. El verso 3 señala que quisieron poner cargo sobre el Señor de que habían perdido por causa de Dios. Dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos? En cierto modo, responsabilizando a Dios de las consecuencias de sus actos. Y muchas veces estamos buscando un culpable acerca de nuestra irresponsabilidad, acerca de nuestra falta de búsqueda a Dios. Y los únicos responsables somos nosotros, hermanos. Nadie más, nadie más. Y estas fueron las consecuencias. Y dice que mandaron a buscar el arca del pacto. Y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Por qué el verso 5 es importante en este mensaje? Porque algarabía no es convicción. Algarabía no es convicción. Dice que aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Ellos quitaron su confianza en el Dios de los cielos y la pusieron en el arca. Eso es superstición. Eso es superstición. Y las consecuencias se dejaron sentir. Amados, el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Representaba el trono de Dios también. Pero ellos y nosotros tenemos que tener discernimiento. La gloria de Dios no está en una caja, en una cajita. La Biblia dice que el óleo de Dios, que el mundo es como el estrado de los pies del Señor. Dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Y mire, ese universo no ha podido ser medido todavía. La ciencia no ha podido decir el universo comienza aquí y termina allí. Yo quiero que la ciencia me pruebe que ha podido medir la grandeza de ese universo. Dios no cabe, hermano, en una urna. Eso eran figuras nada más de la gloria del Señor. Eso eran representación de la gloria de Dios. Entonces no podemos quitar la vista del Dios glorioso para ponerle en las figuras. Inclusive, hermano, el primer mandamiento es ese: no te harás imagen ni ninguna semejanza, dice el Señor. Y una pregunta, hermanos, incómoda. Tenemos que admitir que es incómoda, pero es interesante. Porque Dios prohíbe la creación de imágenes. ¿Por qué? Usted ve la edificación del tabernáculo y la misma arca del pacto y tienen imágenes. El arca del pacto tiene dos querubines que se alcanzan uno con otro. ¿Y por qué Dios es tan estricto entonces? Porque eso fue en lo que pecó el pueblo de Israel, en una idolatría, pero mire, terrible, haciendo imágenes, haciendo esto, haciendo lo otro. Porque tenemos que arribar a una verdad, hermanos. El mal en sí no está en la imagen, está en adorarla, está en reverenciarla. El pecado está en sustituir al Dios del cielo
el Dios Todopoderoso y poner una imagen que se ve. Y esa es la diferencia, hermanos, de otros pueblos que levantaban imágenes, que la hacían para reverenciarla. No hacía el pueblo de Israel. Cuando Dios ordenaba algún tipo de imagen, tenía una representación, tenía un mensaje. Y cuidado con Israel, con postrarse, adorar a esas imágenes. Pero el tabernáculo, hermano, está lleno de señales. Y está lleno de figuras también. Inclusive no debemos ignorar que habían personas piadosas que vivían de la construcción de imágenes, no para adorarla, era su medio de vida. Entonces, hermano, ahí es que está el gran pecado. No es la imagen en sí. Pablo dijo, el ídolo nada es, dice San Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando nos arrodillamos delante de ellos, ¿a quién usted cree que estamos adorando? A los demonios. A los demonios, que son enemigos de nuestro Dios y enemigos nuestros. Pero la Biblia lo dice, que los ídolos hay que cargarlos, que tienen ojos y que no ven, tienen boca y no hablan, los ídolos. Por eso nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, hermano. Pero recuerde, esta es la gran diferencia. Quisieron convertir el arca de Dios en un amuleto de la suerte. Véalo con cuidado para que usted vea y usted va a estar de acuerdo conmigo. Y Dios no admite superstición tampoco. En los propósitos de Él no admite superstición. Y esto es trágico, hermanos. Ellos creyeron que automáticamente, buscando el arca, ya las cosas cambiarían y sus enemigos caerían delante de sus ojos. Lo primero que ellos tenían que hacer era arrepentirse. Lo primero que ellos tenían que hacer era confiar en su Dios otra vez. Lo primero que tenían que hacer estos ancianos era buscar a Samuel para que hubiera un intermediario entre el pueblo y Dios. Pero ellos no hicieron eso. Simplemente mandaron a buscar el arca. ¿Usted ve? Dios no permite superstición. Y Dios no puede ser manipulado. Mire la tragedia que ocurrió. Dios hizo así, se apartó. ¿Usted cree que Dios va a dejar en vergüenza un pueblo que se humilla, un pueblo que le busca? Usted ve al rey Josafat en Segunda de Reyes 20. 3 ejércitos venían contra él. Los moabitas, algunos, como 3 por ejemplo. ¿Qué hizo Josafat? Él podía haber consultado al ejército. Él podía haber consultado a los ancianos. Hermanos, él podía haber consultado a los consejeros. Pero dice que consultó a Jehová. Y él vio como sus enemigos fueron cayendo delante de sus ojos. Pero hermanos, no debemos cambiar la gloria de Dios por un objeto. Dios no mora en ese tipo, hermanos, de acciones que tengamos nosotros. Dios no compromete su presencia en cosas así. Él quiere que confiemos en Él a través de una relación y que seamos fieles a Él. Israel salió, hermanos, a encontrarse en batalla con los filisteos. Ellos salieron a presentar batalla y los filisteos presentaron batalla también. Hermanos, vale la pena serle fiel a Dios y no buscar amuletos para servirle. Los filisteos al principio sintieron temor, dice el verso 5. Ay, pero ese es el Dios del que tanto se habla. Pero después se llenaron de valor y salieron adelante y murieron miles del pueblo de Israel. Creo que 23,000 murieron del pueblo de Israel. El enemigo sabe cuando salimos a la batalla y no estamos preparados. El enemigo sabe, hermano, cuando nuestra cristiandad es una fachada nada más. El enemigo sabe cuando no estamos en el lugar apropiado, donde Dios es glorificado y donde Dios gobierna. Ese es el reino de Dios en la tierra. La esfera donde la palabra de Dios es respetada y donde Dios gobierna. Aunque seamos una minoría en el mundo, los cristianos. Pero es ahí donde Dios gobierna, donde su nombre es glorificado. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero el Señor no se compromete, hermanos, con actos supersticiosos. Los ancianos fueron los principales responsables aquí.
Porque actuaron con una confianza supersticiosa al mandar a buscar el arca. Ellos creían que solo con el hecho de traer el arca, sin esfuerzo, sin confianza, sin arrepentimiento, ya Dios, por amor al arte, le va a dar la victoria a ellos. Es como se dice en el mundo: esto es pan comido, dijeron ellos. Esto es pan comido. ¿Para qué arrepentirme? ¿Para qué esforzarme? Recuerda, hermano, lo que hemos dicho otras veces y lo vamos a seguir diciendo: el esfuerzo no es una idea del hombre. El esforzarnos no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Se lo dijo a Josué y a grandes líderes de Israel. Un día dijo un libre pensador: nunca creas en la realización sin esfuerzo. Y es verdad, hermano, tiene sentido. No le dé confianza a algo que usted vea que está hecho y no requirió ningún tipo de esfuerzo. Cuestione eso, porque el esforzarse es una idea de Dios. Cuando nos esforzamos le damos valor a los actos de Dios. Cuando no nos esforzamos, Zoraida, creemos que no lo merecemos todo. Eso pasó aquí con los filisteos. No trae el arca y automáticamente vamos a ganar. Los filisteos no estaban en eso. Recuerden, hermano, los filisteos son las huestes espirituales de maldad contra nosotros que somos el pueblo de Dios. Satanás sabe cuando estamos desprovistos. ¿Por qué usted cree que Jesucristo preparaba a los discípulos? Jesucristo los equipaba antes de enviarlos a ellos. Porque Jesucristo lo estaba enviando como ovejas en medio de lobos. Tenían que salir preparados. Pero salir a la guerra, hermano, sin estar debidamente preparados, viviendo una doble vida, actuando con superstición, el enemigo se va a reír de nosotros. Y la derrota va a ser humillante. ¿Usted ve? Porque Dios no se compromete. El Dios de la Biblia no se compromete. Pero, hermano, a la superstición le añadieron algarabía. Amados, la vida cristiana no es mucho volumen. La vida cristiana es una vida firme, consagrada a Dios, en silencio, en el misterio de nosotros con nuestro Dios. A Satanás no le impresiona la algarabía, ni el volumen. Usted se recuerda de la higuera estéril en Mateo 21, 18. Jesús fue a buscar frutos. ¿Y qué fue lo que halló? Hojas nada más. Esta algarabía, estos son hojas nada más. No tenían autoridad para salir a pelear. Y el enemigo lo sabía. Muchas iglesias, hermanos, lo digo esto con pena, creen que un mensaje lleno del Espíritu Santo tiene que estar acompañado de algarabía. El Espíritu no se ha derramado si no corremos entre las sillas. Si el pastor no sale corriendo entre el altar y la puerta, mire, eso no fue un derramamiento del Espíritu Santo. Algarabía, volumen, que Satanás no respeta. Un cristiano consagrado, Satanás sí respeta. Un cristiano sometido, Satanás sí respeta. Y si ha de venir una situación adversa sobre un hijo de Dios sometido, es porque Dios ha concedido el permiso. Y esto va a redundar en el beneficio del Hijo de Dios, sea hombre o sea mujer. Pero, hermano, Satanás, impresionismo, eso no lo detiene. Los filisteos arrasaron. Vieron la debilidad del pueblo de Israel. Al principio se intimidaron cuando oyeron la algarabía. Pero se levantó alguien y dijo: sean hombres, adelante, filisteo. Un líder se levantó ahí. Así es el diablo también, hermanos. Contra el Hijo de Dios, contra los hijos de Dios. Y nos cae encima cuando estamos mal delante de la presencia de Dios. Esto no es cuestión de hojas, es cuestión de frutos. Es cuestión de frutos. Por eso yo decía que repetir el nombre de Jesús como si fuéramos papagayos, no hay ningún poder en eso si no estamos consagrados. Mire, yo puedo repetir el nombre de Jesús 150 veces
Y Satanás me va a decir, repítelo 150 veces más, porque no he sentido nada y no me voy a detener. Es consagración en ese Jesús que yo estoy proclamando su nombre. Es una teología digna de analizarse, hermano, pero es así. No hay poder en que yo me canse de repetir, y en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y una vida no consagrada. Es lo mismo que este Jehová. Es lo mismo. Dios echó para atrás. Dios no me comprometo. En actos de superstición y de mucho volumen, donde no hay consagración, donde no hay arrepentimiento, no han buscado mi rostro, Dios echó para atrás, hermanos. Y debemos vernos en el espejo de Israel nosotros. Debemos vernos en el espejo de Israel, como si lo estuviéramos viviendo. Amados, voy rápido. Una muy mala noticia. El arca fue tomada. Y cualquiera pensaría que las cosas no iban a empeorar. El arca fue tomada. Hermano, la reputación moral y espiritual, el arca era el símbolo de eso. Qué malo cuando Satanás viene y nos roba la confianza, nos roba la fe, por haber salido al campo de batalla sin estar preparados, sin estar sometidos al poder de Dios. Yo recuerdo aquel testimonio de una muchacha puertorriqueña, recién comenzando, hermano, el ministerio, y ella siente un apasionado llamamiento a la obra misionera. Pero el primer reto que Dios le pone, un reto, mire, para salir corriendo. El Señor le mostró a una muchacha en Haití que había sido vendida a unos ritos satánicos. Y le dice a la muchacha, te mando que vayas allá y la libere. Una muchacha que apenas comenzaba, pero así es el poder de Dios. Así es nuestro soberano Dios. Cuando Dios llame a Joaquina, es porque Dios ya la ha capacitado de su poder. Que lo digan las apariencias o no, esto es otra historia. Pero Dios nos llama sin capacitar. La muchacha llegó, hizo averiguaciones, según el testimonio, cayó la noche en Haití. Cayó la noche en Haití, hermanos. Cuando esa muchacha con un grupo de hermanos de la iglesia que la acompañaban, se vio frente a ese cementerio, ahí temblaron los valientes. La muchacha dijo, ¿quién entra conmigo? Los hermanos dijeron, yo no, y yo no. Y la muchacha dice que el aire se sentía cargado de influencias demoníacas. Pero fue sincera con su Dios. Y fue honesta al llamamiento de Dios. Le dijo, Señor, tengo miedo. Una voz de los cielos le dijo, cierra los ojos un momento. Y ella cerró sus ojos. Y la voz le dijo, ábrelos otra vez. Y vio 2 ángeles con espadas encendidas a la izquierda y a la derecha del cementerio. Ese testimonio lo escuché yo directamente de esa joven misionera. Dios usa el que Él quiera. El que se pone en las manos de Dios, aunque tenga más de 80 años, Dios lo usa. El que se pone en las manos de Dios, aunque tenga 20 o 18, Dios se glorifica y Dios lo usa con poder. Para el poder de Dios no hay limitaciones, hermano. No pongamos nosotros las limitaciones, porque en el poder de Dios no las hay. El arca fue tomada. Eso es lo que hace Satanás. Cuando una nación vencía sobre otra, se robaban los objetos más valiosos y los llevaban como trofeos para exhibirlo en sus templos paganos. Qué triste cuando el diablo nos roba la confianza a nosotros por estar en el lugar equivocado y a la hora equivocada que a Dios no le agrada. Nos roba la fe porque Él es un ladrón también. El arca fue tomada. Una noticia devastadora. Y lo peor estaba por venir todavía. Usted revisa a partir del versículo 12 de este capítulo 4. Y Elí, el sumo sacerdote, al recibir la noticia, se va hacia atrás y muere. Se rompe el cuello acá. Cuando supo que sus 2 hijos habían muerto y el arca del pacto había sido tomada. La cosa sigue mucho peor. Porque la nuera de Elí está dando a luz. Y en el momento que oye que su esposo murió y que el arca del pacto fue tomada y que su suegro murió en el parto también. Hermano, la situación va de mal en peor cuando no estamos donde Dios nos quiere. Y usted lo puede revisar en todo el capítulo 4. Dimos un relato breve del contexto, pero después lo que precede, revíselo para que usted vea. Las cosas pueden empeorar cuando la presencia de Dios
perdón hermanos, no está con nosotros. La presencia de Dios es básica. Voy ya en línea de conclusión, hermanos queridos. Voy en conclusión. Podemos torcer cosas buenas y buscar un propósito malo. Inclusive las bendiciones de Dios. Lo que representaba Gladys, el arca de Dios, era bendición. Pero ellos tergiversaron al confiar más en una caja con 2 querubines que con el Dios Todopoderoso, que no habita en una cajita. Dios no habita en una cajita. Entonces estuvo el problema. Solamente era una representación del poder de Dios, una representación del trono de Dios. Podemos cosas buenas, hermano, convertirla en un ídolo. ¿Usted sabía eso? Y esto nos manda a reflexionar. Hacemos ídolos de los líderes también, de pastores, de evangelistas. Hacemos un ídolo del hablar bonito, de la elocuencia, del don de la oratoria. Podemos hacer un ídolo también. Podemos hacer un ídolo de los estudios también. Podemos hacer un ídolo de eso. Y creernos más de lo que en realidad somos. Dice la palabra que la letra mata, pero el amor edifica, dice la palabra de Dios. Que el mucho conocimiento envanece. Estemos claros, hermano, ni en el estudio ni en el conocimiento hay nada malo. Es la forma en que dejamos que nos maneje a nosotros y nos convierta en algo que no somos, y de eso hacemos un ídolo. De esas cosas, del conocimiento, podemos hacer un ídolo, hermanos queridos. Entonces, de bendiciones de Dios, podemos hacer algo verdaderamente perjudicial y hasta mortal, porque aquí murieron mucha gente. Y uno dirá, pero Señor, el arca tuya estaba ahí. Sí, el arca de Dios estaba ahí, pero la presencia íntegra de Dios no estaba por todo eso. ¿Por qué Dios estaba con Samuel? Por la transparencia de Samuel. Por la transparencia estaba el Señor con él. Nosotros con frecuencia, hermanos, cometimos los mismos errores que Israel cometió. Tenemos la falsa noción que si Dios está con nosotros, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos esforzarnos, no necesitamos tener confianza en Dios. Ya nosotros creímos una vez, ya. Vuelvo y repito, pan comido. Y a Dios no se puede tratar así. Y el enemigo también lo sabe. El enemigo también lo sabe, hermano. Entonces no cometamos el mismo error de Israel. En vez de arrepentirse, en vez de buscar la presencia de Dios como hizo Josafat, los ancianos lo que hicieron fue automáticamente búscanos el arca. Búscanos el arca y vamos a ganar. Y resultó, hermanos, que Dios no se sintió obligado a bendecir a los israelitas, simplemente porque llevaron el arca. Dios dijo, le voy a demostrar que yo no estoy en la superstición. Y donde yo no veo arrepentimiento, donde yo no veo esfuerzo, donde yo no veo confianza que me reverencia a mí, entonces el enemigo triunfará sobre ustedes. Eso es lo que vemos en el episodio bíblico. Hermanos, la vida cristiana no debe ser amuletos de la suerte. Debemos romper ya esas figuras de maldición, si es que aún existen en nuestras vidas. Dios aborrece esas cosas, porque cuando lo hacemos, reverenciamos a los demonios. En sí nada son. Cuando las reverenciamos, sí, hay un gran significado allí, porque los demonios se gozan, hermanos queridos. Amados, Dios es un ser personal. Como yo dije ahorita, no es un genio que tenga una botella, que cuando uno la frota, el genio sale. Dios es un Dios personal. Y Dios exige fidelidad para Él mostrar su justicia. Pero cuando sustituimos la mirada de Dios y la ponemos en cualquier otro objeto, ya ustedes saben las consecuencias, porque ya lo hemos visto, hermanos queridos. Y algo interesante ya en la culminación, hermanos, algo interesante que quiero compartir con ustedes. Ustedes se recuerdan de la serpiente de bronce que Moisés levantó en Números 21:8. Dice Segunda de Reyes 18:4. Apúntelo porque esto es interesante. Segunda de Reyes 18:4. Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce
que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Oiga eso, la serpiente de bronce que Dios levantó para que el pueblo que fue mordido por las serpientes ardientes fueran sanados. El instrumento que Dios escogió en ese momento para sanidad, lo convirtieron en un instrumento de adoración y de idolatría, una ofensa al Dios verdadero. Entonces podemos cambiar la bendición de Dios por algo que no es de Dios, por algo que no es de Dios. Y ahí se ven las consecuencias. Ustedes ven con la construcción del becerro de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Aún Jesucristo en el Nuevo Testamento, los hechos que iban a acontecer en su vida, Jesús dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre también, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 800 años tenía Israel guardando la dichosa culebra de bronce y prestándole inciensos, como si Jehová no se va a enterar de las cosas que ocurren. Hemos estado diciendo, hermano, que el Señor ha dicho a las iglesias, yo conozco tus obras. Hermano, no hay cosas que Dios no conozca. Y qué bueno ir a Dios arrepentido, decirle, Señor, yo quiero hacer las paces contigo. He estado en el lugar equivocado. Me he creado mis propios ídolos, Señor. Pero yo quiero, Señor, que eso cambie ya. Mire, hermano, el Señor da un giro en nuestras vidas de 180 grados. En nuestras vidas. Gloria a Dios. Pero estaban adorando a la serpiente de bronce, lo que constituyó una bendición de sanidad. Ahora estaban recibiendo la mordida más mortal, la mordida de la idolatría. Al quemarle incienso y adorarla durante cerca de 8 siglos, hermano, parece que el pueblo de Israel tenía un deseo casi, yo no sé ni cómo describirlo, de buscarse ídolos donde quiera que estuviera. Un deseo compulsivo de buscarse ídolos, como que la vida de ellos no estaba realizada si no buscaban un ídolo. Yo no entiendo. Y Dios diciendo, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ustedes vieron las plagas que envié a Egipto, cosas que nadie ha visto, hermano. Dios la hizo. Dios desplegó su poder como el pavo real desplaza sus alas llenas de coloridos, hermano, y de esplendor, para que su pueblo lo viera y lo reconociera. ¿Usted cree que fue solamente por juicio a Egipto? Dios quería que su pueblo dijera, no hay Dios como mi Dios. Pero siempre el deseo compulsivo de estarse buscando ídolos fuera de la presencia del Señor. Hermanos, que esta sea una advertencia para nuestras vidas en esta tarde, para que el Señor esté con nosotros como estuvo con Samuel. Yo los voy a dejar solamente con un versículo bíblico, Hechos 12:7, donde relata que Pedro estaba en la cárcel. Hay un caballo que se soltó por ahí, hay que ponerle el lazo. Pedro estaba en la cárcel, Hechos 12:7 en adelante, y dice que el ángel se llenó de luz toda la prisión, y el ángel tocó a Pedro y le dijo, levántate rápido. La Biblia nos dice, levántate tú que duermes. Cuando salimos al campo de batalla, sin estar espiritualmente preparados, ¿qué está pasando? Que estamos dormidos. El ángel despertó a Pedro. Cuando le dijo, levántate rápido, ¿qué es eso? Urgencia, prontitud. Y usted revisa los versos que siguen, y el ángel le dice, cíñete, ponte tus sandalias, incorpórate y sígueme. El ángel podía haber hecho todo eso. Así lo podía haber hecho el ángel. Pero el ángel hizo su parte. Pedro tenía que hacer la de él. ¿Usted entiende? Hermano, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Si algo está mal en nuestras vidas, no confiemos en un ídolo. No confiemos en alguna imagen por ahí. Vayamos al Señor con lo que Dios espera. Arrepentimiento, confianza hacia nuestro Dios. No nos tiremos de un lado que somos privilegiados, que un día aceptamos a Cristo y automáticamente las cosas vendrán. Dios no es así.
Y Dios no puede ser manipulado, hermanos. Pero el sometimiento, mire, abre las puertas de los cielos y el poder de Dios se derrama. Y no hay arma forjada que pueda contra nosotros. Que el Señor nos bendiga. Puestos de pie, mis hermanos. Cuando yo oía la alabanza que puso mi esposa ahí, que decía esa muchacha, mi dulce Señor, mi amado Salvador. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Parece poesía, pero ¿qué Dios está buscando? Un romance con nosotros. Una relación vívida y personal. Mi amado Señor, mi amado Salvador. Luego Yunori cantaba, sin ti no sé vivir, algo así. ¿A dónde me iré, Jehová, sin ti? Eso es lo que Dios busca de nosotros. Intensidad, transparencia. Les voy a dejar solamente con esta frase. Está una pareja conversando. Eso fue una película que yo vi. Pero uno saca un extracto de esas cosas. Está una pareja conversando. Ella es científica y no cree en las cosas espirituales. El novio de ella es creyente. Y el muchacho le dice, yo no me imagino un mundo sin Dios. Él no se imagina que ella va a rechazar. Estoy poniendo abajo por el sonido. Ella no se imagina que ella va a rechazar a Dios. Y él dice sanamente, yo no me imagino un mundo sin Dios. Y no me imagino a mí viviendo en un mundo sin Dios. Le dice ella a él, ¿tú todavía estás creyendo en eso? ¿Tú estás creyendo en algo que no se puede probar? El muchacho se quedó mirándola muy sereno a ella, el creyente, y le dice, ¿tú amabas a tu padre? Le dice la muchacha, oh, intensamente. Pruébamelo. Pruébamelo. ¿Te ves? El muchacho sanamente, yo no concibo un mundo sin Dios. Y yo viviendo en él tampoco, dijo él sanamente. ¿Tú estás creyendo en teoría? Dios nunca puede ser probado. El muchacho inteligentemente, tú amaste a tu padre con locura, cada día lo recuerdo. Pruébamelo. Ella no podía probar el sentimiento que ella tenía. Así Dios no necesita, hermano, que lo estemos acreditando, que el mundo lo acredite. Dios siempre será Dios. Siempre será el Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te presentamos nuestras vidas, Señor, ante ti. Ojalá, Padre, no cometer los mismos errores del sumo sacerdote. No cometer, Señor, los mismos errores del pueblo de Israel. Huérfanos de arrepentimiento, huérfanos de confianza. Señor, no lo permitas. Permite, Padre, sí, que nuestra vida sea como la de Samuel. Dice, y crecía Samuel, y Jehová estaba con él. Padre, cuando tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? ¿Quién? Ayúdanos a ser como Samuel. Y más que como Samuel, a ser como Jesucristo. La Biblia dice, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cuando salimos al campo de batalla, desprovistos, estamos dormidos espiritualmente. ¿Cómo estamos despiertos, Señor? Llenándonos del mensaje. Gracias, Señor. Llenándonos de la reflexión de tu palabra. Participando, Señor, en las actividades que ya están acreditadas por las Sagradas Escrituras. Eso es lo que alimenta al soldado cristiano. Y cuando tú nos dices, sal a la batalla, que yo estaré contigo, no hay enemigo que nos resista, Señor, porque vemos la sangre de Cristo derramándose con poder de la cruz del Calvario. Padre, si hay algo torcido en medio nuestro, si hay una imagen, si hay un ídolo, no importa la forma que tenga, que la hagamos pedazos delante de ti, Señor, y que tú seas el centro de nuestras vidas. No buscar una caja y pretender poner el poder de Dios en una urna. Eso es imposible. Que tú seas lo máximo en nuestras vidas. Siempre lo primero, Padre Celestial. Siempre lo primero. Nuestro amado Señor. Ese eres tú.
Gracias, Señor, por estar con nosotros. Continúa, Padre, en la Santa Cena, que a continuación vamos a llevar a cabo. Gracias, Señor. Por Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amén. Pues, hermanos, a continuación vamos a proceder a la Santa Cena. Y le voy a pedir al hermano Carlos Dores que si pase por el altar. ¿Tú tenías? Sí. Sí, yo no. Y el hermano Dores nos va a leer Primera de Corintios. O la hermana lo tiene, la hermana ahora lo tiene. Sí, puede tener la lectura, entonces a continuación. Permiso, estamos buscando a los demás. Ajá. Oh, sí. Los demás símbolos. Yo lo he puesto al lado del bolso amarillo. Oh, del ¿tú lo rosado. pusiste aquí? Sí. Ay, disculpen, hermano. Disculpen. Es mi esperanza, hermanos, como ministro, Yo tengo el mío. que los hermanos que aún no participan de estos símbolos, yo tener la satisfacción de muy pronto, hermanos, verlos a ustedes también confundidos con nosotros, hermano Dores, compartiendo estos símbolos maravillosos que son la cena del Señor, el cuerpo y la sangre del Señor. Adelante, hermano Dores. Ok, voy a dar lectura al orden y significado de la mesa del Señor, que se encuentra en 1 Corintios 11, a partir del versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Amén. Amante Padre y Dios misericordioso, bueno, grandioso, el único y sabio Dios, que nos ha dejado esta maravillosa ordenanza para que nosotros pudiésemos recordar en todo tiempo lo que tú hiciste a favor de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. Y dice que cada vez que lo hiciéramos, estamos anunciando hasta que Él venga, lo que Él hizo por nosotros. Por eso Él retarda su venida, para que muchos procedan al arrepentimiento. Qué maravilloso es que nosotros podamos convertirnos en la iglesia que pone de fiesta los cielos, porque cuando hay un pecador que se arrepiente, hay cielo. Los ángeles que están delante de Dios están gozosos y alegría. Llevemos alegría al cielo, mi Dios, mis hermanos, y que nosotros podamos tomar esta ordenanza
dentro de nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón, diciendo: gracias, Señor, por lo que tú hiciste, que no merecíamos nada y tú lo has hecho todo. Ir a esa cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Estamos delante de ti porque tú eres que vas delante de nosotros y el Padre nos ve contigo por delante. Gracias por este momento tan bello y único, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros al tomar estos elementos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a pedir a los hermanos que me den unos segunditos que el hermano Dores pueda llegar a su silla. Entonces vamos a cantar el himno concerniente a esta parte. Ese es su tiempo, hermano. Ok, puede proceder, Junoris. Dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En el nombre del Señor, comed todos. Recibid del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomamos todos el pan. Comed del pan que me sacia y me da vida. Tomad del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanzas. Y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En el nombre del Señor, bebed todos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de mí. Tomar del vino que me hace libre.
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Repitan conmigo, hermanos, el Salmo 19:14 para ser despedidos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.